Bienvenidos amigos a un programa más de Nerds y Nota Nerds. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo va todo? Bien, cansado Entonces, ya, pero con muchas ganas de hacer este programa que se ve que va a estar interesante, pero nos vamos a dar hasta con la cubeta. Muy bien amigos. Pues bueno, esperemos todos estén muy bien, nerdos y nerdas. Y antes de empezar y de contarles, aunque ya lo hayan visto en la descripción, vámonos a la realidad. Scream 6 es toda una realidad, pues después del éxito en taquilla que tuvo la quinta parte de este slasher en 2022, Paramount Pictures, ni tardo ni perezoso, se dio a la tarea de trabajar en la sexta y será para el 31 de marzo de 2023 cuando la tengamos con nosotros. Así que si este género es lo tuyo, ya tienes una razón para estar feliz. Surgen imágenes de Nicolas Cage como Drácula en Renfield. Al parecer esta película será una mezcla extraña entre terror y comedia que nos relatará la historia del vasallo de Drácula, que cansado después de cientos de años de prestar servicio al mítico vampiro, decide liberarse e incluso vivir el amor. A ver qué tal le sale el papel de Drácula a nuestro amigo Nicolas. Se cae el servicio en línea de PlayStation. El pasado miércoles se actualizó el firmware de la consola de Sony y algo salió muy mal, ya que los usuarios que hicieron el upgrade presentaron problemas para conectarse a los servicios en línea e incluso para acceder a los servicios de PlayStation Plus. Esperemos que esto no vuelva a suceder. Arrestan al líder de Lapsus y algunos de sus compinches que resultaron ser en su mayoría adolescentes de Reino Unido, todos ellos responsables del hacking a empresas como Samsung, Nvidia, Ubisoft, Okta y Microsoft. Ah, qué muchachos tan traviesos, ¿no lo creen? Yo los contrataría para evitar futuras fallas de seguridad, ¿no lo creen? Se revela la escena cortada del Joker en The Batman. Como seguramente ya saben, al final de la cinta de Matt Reeves, vimos a Barry Keoghan interpretando a la némesis del hombre murciélago, y esta semana Warner Bros. Liberó la escena recortada de la peli, que si bien no suma gran cosa a la historia, sí nos deja ver una excelente interpretación del villano. ¿Ya la vieron? Y ya estamos de regreso de la realidad, amigos, y pues precisamente este programa va a ser muy interesante porque vamos a aventarnos un debate muy interesante versando alrededor de cuál es la mejor película o cuál es la mejor saga de ciencia ficción que se ha hecho en la historia. Y pues cada quien trae su tema, ahora sí que cada loco con su tema y pues iremos a ver, exponiendo no primero. saga, no saga película, pues. Si Iremos saga van a primero pensar, no, ya. Iremos primero exponiendo cada uno de nuestros argumentos y ya después ahí, como dijo Lalo, nos daremos hasta con la cubeta, pero pues precisamente empiézate tu mano y pues cuéntanos, ¿cuál es tu pick, llamémosle en esta lista? Pues para mí, y les va a costar trabajo echármela para abajo, pero es 2001 Odisea del Espacio o Space Odyssey de Stanley Kubrick. Eh, Tiene muchos valores de producción, es una película que salió en 1968. El screenplay está hecho por Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, que es uno de las figuras más representantes o más representativas de la ciencia ficción ever. Entonces, Autor, ¿no? Tal sí, cual. sí, sí. Entonces ya con eso da mucho para construir. Está basado levemente en una historia de Arthur C. Clarke que se llama El Centinela o The Sentinel, que fue escrita 20 años antes a que se filmara esta película. Eh, pues bueno, hablar de Kubrick es también ponernos con una vara muy alta, ¿no? Es de los directores de cine más importantes en toda la historia de este medio. La narrativa que usa, las tomas, las secuencias, la misma película en sí fue un antes y un después para la producción cinematográfica y en general para la ciencia ficción, ¿no? Desde cómo toma o cómo representa a la humanidad con esto de los changos y el monolito negro ahí tocando y cómo esto marca prácticamente el origen de la humanidad como tal o de esa transición de ser un animal no consciente a empezar a desarrollar ya la conciencia y con ello la evolución del ser humano. Es también una paradoja muy interesante de realmente qué tanto una máquina puede llegar a ser más o menos humana que el propio ser humano, ¿no? Tenemos a esta inteligencia artificial Al, de la nave HAL 9000 que al final
pues presenta en muchas partes de la misma peli más emociones que el mismo protagonista, ¿no? Se convierte prácticamente en una entidad que está dentro de esta nave y que es más importante, juega un papel mucho más importante que prácticamente todos los actores que ahí aparecen, ¿no? La estética que en ese momento pues era sesentera, sí proyecta en algunas situaciones el futuro de lo que podría llegar a ser estos viajes en el espacio, donde ya el ser humano deja esta canica azul y se transporta ya a otras estrellas, a otras galaxias, a otros planetas, ¿no? Esa para mí incluso tiene tintes existencialistas muy interesantes, es todo un discurso filosófico contado en película. A mucha gente se le hace muy pesada y es complicada de ver, ¿no? También eso es importante decirlo, por toda la narrativa que tiene. Por momentos la película es muy lenta y está acompañada en la parte musical, también es muy importante, tiene toques o piezas musicales de Strauss, de Khachaturian y de Ligeti, ¿no? Que son compositores muy importantes en la música clásica y que también están muy emparejados con cada una de las tomas o de las escenas que tiene la cinta, ¿no? Entonces, esa para mí es la epítome de la ciencia ficción, inclusive hasta la fecha, ¿no? Más allá de que existen muchas cintas que son muy importantes, Distrito 9, la misma Matrix que hemos platicado en algunas ocasiones, para mí 2001 sigue siendo el número uno para la ciencia ficción. Ahí ¿Vas no tú, sé, Millón? Millón, Cuéntanos. arráncate. Yo arranco, bueno, El planeta de los simios, definitivamente para mí es una de las mejores, más bien, perdón, no es de las mejores, es mi mejor película de ciencia ficción, me encanta. Yo creo que aquí, en este caso, y curioso, porque Franklin Schaffner, que fue el que la dirigió, él ahí empezó, su siguiente película fue Patton, ¿no? Por ejemplo, para que más o menos se ubiquen, buen director y demás, pero lo que refleja aquí en esta película, que, entre paréntesis, ya había Pierre Boulle, francés, escribe El planeta de los simios, y es una obra más o menos parecida respecto a que esto pasa no con tres astronautas como lo cuenta la historia, sino lo cuenta desde una perspectiva de una pareja de luna de miel en el año 2500. Se van de luna de miel hacia el cinturón de Orión, perdón, se van de luna de miel en el espacio y ahí encuentran una botella donde encuentran la narración de un periodista que hizo un viaje hacia el cinturón de Orión y encontró en los planetas que orbitaban la estrella Betelgeuse, encuentra un planeta en donde se representa la trama del planeta de los simios, ¿no? Los simios ordenan, los humanos ordenan, salvo que al momento de pasarlo a la película, pues definitivamente ahí él cambia radicalmente porque nos crea una saga a partir de eso bastante interesante, que es que todo en realidad pasó en la Tierra y lo único que se hizo fue jugar con el espacio-tiempo a través pues de los viajes espaciales. Seguro le suena, ¿no? En la actualidad toda esa trama. Sí, que creo Pero que nunca se define exactamente si es nuestro planeta o es una realidad alternativa, ¿no? es que ese es mi punto, que lo hace ser todavía súper interesante porque aunque eso no existe en la novela, le dan esa como frescura de, pinches gringos, qué pedo, ¿no? Así de, ok, porque la obra en sí es bastante padre, muy buena, y que copia la película copia muchísimo de esa parte de que este periodista tiene que demostrarle a los simios que gobiernan a estos humanos salvajes, pues que él no es, y ahí a partir de eso se empieza a desenvolver todo. La película, por supuesto, cuenta con actuaciones de Charlton Heston, de Linda Harrison, que hermosísima la actriz de Nova. O sea, wow. Digo, lamentablemente no trascendió mucho en el mundo del cine, pero fue modelo y demás. Cosas que tuvieran que ver con moda. Una actuación que, irónicamente, porque me pueden criticar, o sea, la chica no habla en toda la película, pero dices, bueno, hizo lo que pudo. La película nos muestra este futuro distópico en donde tres astronautas
llegan a un planeta después de viajar mucho tiempo en el espacio y descubren lo que acabo de decir, simios gobernando esto a manera de humanos y cazando humanos rebeldes. Yo creo que la gran metáfora que también maneja novela y película es bastante interesante porque nos demuestra justo la esencia del ser humano o cómo nos podríamos volver y que al final sí hay matices, pero somos seres de blanco y negro también. Me gusta muchísimo, digo, definitivamente el maquillaje que hace John Chambers es brutal para la época. Recuerden lo que estamos hablando es la época y que era maquillaje, no había CGI, no había nada de tecnología, salvo lo que provocaba pues, los efectos especiales, ¿no? Cuando se hacían a mano, que estaba muy chingón. Para quien no conozca a John Chambers, si vieron la película de Argo, justo John Goodman hace a John Chambers en esta historia verídica, lo cual hace también muy interesante, ¿no? Todos estos personajes que pasaron por el planeta de los simios. John Chambers ayuda a la CIA, en este caso de Canadá, los canadienses en Irán y demás, y se vuelve parte, no, bueno, es que me atrevería a decir, pero yo creo que fue casi la última película, si no es que la última, por ejemplo, de Liam Scheinberg, que es el director de fotografía, este multinominado director de fotografía, por ejemplo, a 18 Oscars, ganó 4, y que él sí hizo muchas películas de esa serie de oro de Estados Unidos, en donde se tocaban temáticas que igual no eran tan taquilleras, no era Marvel y demás, pero eran películas muy queridas. Wilson es una de ellas, ¿no? Toda esa conjunción hace que se cree un filme que para su momento vemos, pues hijo, digo, tú lo ves y dices, es una fotografía sesentera, ¿no? Ale, tú dime ahí cómo se define esto así del grano, todo eso que ves y dices, está poca madre, me gusta mucho, la primera vez que la vi me quedé impactado y yo creo que como pilar de ciencia ficción también está muy cabrona, sobre todo porque una película que difiere de la novela en demasiadas cosas, logró crear una franquicia que si bien y mal, no, ya las secuelas a mí no son muy de mi agrado, te muestran justamente la continuación de este universo y que después se crean remakes y que después se crean reboots. O sea que al final pues no estaba tan equivocado. Por supuesto, spoiler alert, si el final nos demuestra que en realidad lo que hicieron los astronautas fue viajar, sí, por el espacio, pero más por el tiempo y vieron el destino de la humanidad, creo que es una filosofía que a mí me encanta. Ya para yo cerrar esta parte y pasar al debate, bueno, justo donde surge todo el debate es, pues, y donde se pone rica la discusión es hablar de cuál de estas películas o cuál de estas sagas que empezaron estas películas es las que realmente tienen diferenciadores sustanciosos en lo que se proyectó cinematográficamente e históricamente con el cine a un futuro, ¿no? Claramente la película de Lalo es de 1968, la película de John es del 69, y de la saga que yo voy a hablar es de Star Wars, ¿no? Que Star Wars llega ya hacia la década de los 70 y ¿por qué yo hablo de Star Wars o por qué yo defiendo la postura de Star Wars alrededor de esto? Y es precisamente porque Star Wars tiene precisamente el inicio de la cultura geek en un apogeo gigantesco. Creo que sin Star Wars no estaríamos sentados nosotros aquí. Ya hemos hablado mucho acerca de los logros técnicos que logró George Lucas en el episodio de biografías. Consúltelo si quieren saber más. Pero precisamente creo que esta serie detona una serie de cosas que hacen que el espectro de la ciencia ficción haya llegado a un punto climático en el que a partir de ahí todo no volvió a ser igual y al contrario, se empezó a abrir un espectro para una serie de personas que éramos underdogs, que éramos, si ustedes lo quieren ver, los rechazados sociales, los que nos clavábamos más en los libros, los que hacíamos otra serie de cosas que no el espectro de nada más la diversión, la fiesta, el desmadre, el alcohol y todo esto, ¿no? Afortunadamente aquí precisamente lo que sucede con esta saga es que unifica y le da voz a una serie de personas, ¿no? Una serie de personas que somos con personas como nosotros, que creo que a partir de esas sagas empiezan a desarrollar otra serie de sagas, ¿no? Desde
ustedes lo querrán llamar, pero Harry Potter inclusive. Obviamente también hay otra serie de cosas en las que está inspirado, ¿no? Star Wars no sería Star Wars sin Akira Kurosawa y los Siete Samurai y la Fortaleza Sagrada, no sería lo mismo sin la película de The Searchers de John Wayne, sin el western. Y creo que todas esta serie de cuestiones justo lo que aportan es que a partir de aquí nos empezamos a creer nosotros como personas nerds, empezamos a asumir esos gustos y empezamos a decir, no mames, o sea, de verdad todo esto que nosotros tenemos ya proyectado a nivel estructural en nuestra cabeza y en nuestros intereses es gracias a Star Wars. El significado de la fuerza y de comprender que esa fuerza puede llegar a extenderse no nada más a lo que la película compete, ¿no? Sino a nosotros empezar a pensar, creo que la fuerza es algo que está ahí y nosotros lo podemos empezar a asumir en nuestras vidas como, pues nosotros queremos ser caballeros Jedi o queremos ser Siths, ¿no? O sea, y hay mucha gente que sí se asume más en su vida o se identifica más como ser un Sith, así como hay gente que se identifica con ser Slytherin y no ser Gryffindor o ser Ravenclaw. Esas identidades las vamos asumiendo, ¿no? Y esa presunción de esa identidad que estamos asumiendo gracias al medio del entretenimiento y gracias a Star Wars, creó una meca gigantesca de culto hacia todo el lore que existe alrededor de una franquicia gigantesca que es Star Wars. Reconozco que precisamente en la película que mencionó Eduardo, el trabajo de Geoffrey Unsworth en la cinefotografía, también puso un antes y un después. Y no solo el trabajo de Jeffrey, todo el trabajo de todos los fotógrafos que trabajaron en las 7 películas que hizo Stanley Kubrick fueron los mejores cinefotógrafos del mundo y de la historia en el planeta de los simios, como ya lo dijo John, o sea, haber visto, o sea, y creo que a la lejanía nosotros ya, o las generaciones actuales no lo pueden comprender. Yo no lo puedo comprender porque yo no viví esa época, creo que ninguno de nosotros vivió esa época. Pero en 1969, el logro técnico que representaba el maquillaje del planeta de los simios, verdaderamente era, o sea, imagínense ustedes entrar a una sala de cine y ver por primera vez o sea, un personaje, un simio que Un chango actúa, hablante. un chango Un hablante, o simio sea, humanizado. fue un madrazo, ¿no? Star Wars tiene sus lados interesantes y lados muy chingones, como por ejemplo que Star Wars al final del día también nos dio la fuerza, nos dio los efectos especiales, pero también tiene momentos muy chuscos, ¿no? Como los Stormtroopers pegándose en la cabeza con las puertas que no terminaron de subir bien, como otra serie de cosas, como inclusive la misma crítica que hacía Carl Sagan acerca de Star Wars, ¿no? Que decía Carl Sagan, pues ¿por qué estamos hablando de que es algo chido? Nos plantea a los seres humanos en una galaxia muy lejana cuando el ser humano es una serie de condiciones y consecuencias que solo se pudieron dar en el planeta Tierra. Inclusive mismo Sagan ahí planteaba la posibilidad de que si hubiéramos regresado al pasado a querer hacer alguna modificación, pues quizás si los mismos seres humanos seríamos diferentes, ¿no? Entonces ese mismo cuestionamiento que tiene Carl Sagan creo que lo comparto hasta cierto punto, ¿no? También siempre somos muy antropocentristas en toda la narrativa por obvias razones, pero creo que justo en eso le podemos criticar eso a Star Wars, sí, pero también crea una serie de criaturas que se han ido desarrollando no solo a lo largo de 9 películas y una serie de series de televisión, sino ya a través de todo un universo que se está construyendo mientras estamos haciendo este programa y que creo que eso es lo que va a potencializar que tengamos pues una de las franquicias más relevantes y que históricamente no podamos reconocer la ciencia ficción sin hablar de Star Wars. Es que, ¿sabes qué? Y ahí ya empezaré yo con el debate. Es que en lo personal, y ustedes saben de qué estamos hablando y de cómo yo vivo Star Wars, ¿no? Yo creo que mi saga favorita de todos los tiempos del cine. Y tirarle o decir lo que voy a decir es muy fuerte, pero yo no creo que Star Wars sea o pertenezca al género de la ciencia ficción, ¿no? Para mí es más una película, una saga de aventuras, de acción en el espacio, pero no encuentro los elementos de ciencia ficción suficientes como para que pueda llegar a competir contra El Planeta de los Simios o contra 2001, ¿no? 2001 tiene toda una construcción detrás, hay esta máquina inteligente, HAL 9000, que es al final sobre lo que termina girando todo,
¿no? Es una competencia o un enfrentamiento entre el ser humano y una inteligencia artificial creada por él, en la que pesan los dos y que se da una lucha desde emociones, desde intelecto, desde muchas cosas que al final me termina dando los elementos de una película o de una historia Qué de cine. genial parodia de Los Simpsons. ¿Eh? No, pero yo creo que no sé si de los mejores capítulos, pero fue muy bueno. Y es que llegamos hasta eso, ¿no? Entiendo la parte que dices de la cultura pop, ¿no? Y sí, definitivamente dices cultura pop y un sinónimo que te brinca de inmediato es Star Wars, ¿no? Es un fenómeno de cultura pop, pero hablando estrictamente de lo que es ciencia ficción, creo que no cumple los requisitos para que pudiera entrar en el género, ¿no? O sea, Yo tiene una sí, importancia social, sí. ahí sí estoy completamente de desacuerdo porque justo las primeras tres películas sí entran dentro de la serie de ciencia ficción y son claramente ciencia ficción. O sea, mismo George Lucas lo ha dicho, o sea, vaya, Steven Spielberg lo ha dicho, todos los cineastas de esa generación lo han dicho. Donde sí ya definitivamente deja de ser ciencia ficción es a partir de las precuelas. Las precuelas ya es ahí un pinche Frankenstein No, pero ríense, no, pero Love aquí sí Story hay, y la madre. no, pero es que entran en un género, el famoso ciencia ficción y fantasía. Esas es la historia de Star Wars. No quiere decir que estés mal, pero también las películas sí son muy fantasiosas. Al final la ciencia ficción siempre está basada en algo muy terrenal y transformado, pero Star Wars nos ofrece un universo mucho más amplio y es verdad. Yo apoyo el tema contigo, pero también estoy con Lalo y me debato. Soy como México en su política internacional. Oye, México, sí lo hago. Oye, sí lo hago. Sí, no, no. El punto es que aquí, si tú te das cuenta, Star Wars crece a partir de un merchandising impresionante que le hacen, porque al principio era una película incomprendida. Esto crea, por supuesto, la ola de que se considere, y repito, aquí es a donde te digo que yo lo considero fantasía por eso, por los temas que aborda y cómo los aborda, pero al final la historia, pues sí, yo la considero como ciencia ficción, pero las películas definitivamente son fantasía pura. Bueno, no sé si pura, pero... Es que, mira, y es algo tan sencillo como ves que se manejan aspectos tan fáciles como la gravedad, ¿no? Dentro de la astronave de 2001, cómo va caminando esta mesera y se da la vuelta, la cámara, está manejando un concepto de gravedad. En Star Wars nunca has visto que suceda en las películas esto de que de repente, ¡pum! Estamos volando, ¿no? O estamos flotando porque todas las naves ya tienen, se da por Pero eso es sentado porque no muchas había cosas. recursos, amor. No, y me queda claro, pero ahí es precisamente donde 2001 sí lo tiene, o sí lo maneja. No, pero es que estás hablando, bueno, ahí sí, primero que nada, estás hablando de producciones por completo diferentes. O sea, no podría yo, por ejemplo, comparar el planeta de los simios con lo que ustedes acaban de decir. ¿Por qué? Porque no, son conceptos que curioso, y si se dan cuenta, todas hablan del espacio. Todo lo que acabamos de decir Sí, sí, habla del sí, espacio. porque va Porque al para final allá, en ¿no? el espacio está nuestra cabeza y está chingón, ¿no? Como seres humanos siempre nos va a dar curiosidad de eso. Pero el tema aquí es que jamás compararía, y se me hace hiper talentoso George Lucas, pero jamás lo compararía con Kubrick, ¿no? O sea, no es, aunque sean directores, honestamente los dos son muy buenos en lo que hacen y Pues no si era tan deberíamos famoso, ¿por qué compararlos. se murió? No, y también, a ver, y vuelvo a lo mismo, saben que amo Star Wars, pero George Lucas no es de los mejores directores de cine. Eso creo que lo tenemos que dejar muy en claro, y sí, como bien dices, no hay comparación entre un George Lucas y un Stanley Kubrick, ¿no? De ninguna manera, O no sea, hay forma en la que se puedan de empatar. entrada lo que tú decías, o sea, los movimientos de cámara, eso es algo que Stanley Kubrick, o sea, güey, al día de hoy lo seguimos estudiando, lo seguimos analizando, lo seguimos pensando, lo seguimos debatiendo, y es que precisamente los movimientos de cámara, de poder hacer la cámara así, todos los puntos de fuga que siempre ha manejado, la verdad, o sea, Stanley Kubrick era un güey que, la verdad, muchas veces, o sea, sí, los logros técnicos de los cinefotógrafos eran muy buenos, pero también era un güey bastante imperativo que No, agarraba, no, no, quitaba a ha de los haber fotógrafos, sido, les quitaba las cámaras, güey, lo hacía él. exacto, ha de haber O sido una sea, pesadilla trabajar con sí, sí, él, ¿eh? sí. Una O verdadera sea, pesadilla. yo creo que sí era un güey muy capaz y muy cabrón y muy talentoso, pero también ha de haber sido un güey bien mamón. O sea,
Yo creo que al nivel de lo que es la viva representación de lo que la old school se define per se en el medio cinematográfico, que es la típica sufridera de trabajar con ese güey, pero sabías que te iba a dejar algo muy chingón porque ibas a aprender un madral de No, trabajando. bueno, pero que invítate al Zoom a Stephen King a ver qué nos platica, ¿no? A Pues ver sí, si está no, o contigo, sea, güey. exactamente, pues sí, obviamente nos daría la razón, ya lo sabemos, ya tenemos un programa de eso también, pero precisamente creo que, o sea, este tipo de cuestiones que han ido siendo muy cambiantes, también hace que ahora tengamos precisamente del lado de Star Wars un gran mentor que ha sido George Lucas con Dave Filoni. Y creo que, o sea, Stanley Kubrick ni en pedo ni hubiera tenido la paciencia ni hubiera tenido el interés de enseñarle a alguien. Cosa contraria que es a lo que me refiero, por eso se me hace la saga más grande, ¿no? George Lucas representa esa saga, es el estandarte principal, es el que lleva la bandera al principio de la comitiva y el que va diciendo, oigan, esto es un lugar chingón también para nosotros los nerds, este es un lugar donde yo te voy a ayudar a que tú también continúes esto, ¿no? Y eso es lo que bien ha sabido hacer Star Wars en los últimos 3 años, No, prácticamente. pero yo repito, y es en serio, el merchandising fue fundamental para Star Wars, porque sin Ah, sin esos duda, sin juguetes, duda. sin ese pedo, la neta, Star Wars no sería Star Wars. Sin, Pero sin también los esos videojuegos, sin los juguetes juguetes, nos sin... acercaban a la ciencia ficción. Esos juguetes No, te no, no, acercaban al estoy de espacio. acuerdo, pero me refiero, no, ya no estoy discutiendo realmente, o sea, considero que es ciencia ficción, pero es más fantasía, ¿no? Para mí. Pero el punto es que esta película, al final, al principio, que fue incomprendida, la verdad es que se hubiese quedado incomprendida si no hubiese existido ese merchandising. Ahorita Star Wars es una franquicia comercial, pero pudo haber sido una serie de culto. Y refiérase a lo que voy de culto, ¿no? Porque al No, final hay un culto a Star Wars, pero sería de esas nichadas raras, ¿no? Raritas, como duras de Lynch, o sea, literal. y ahí sí aplaudo a Lucas, porque Lucas se hizo Supo millonario, hacerlo, no por supo las hacerlo. películas, se, Por se los hizo millonario juguetes. por los juguetes, empezando por los juguetes, ya después toda Sí, la sí, sí. parafernalia Después alrededor. por los derechos, cabrón. Porque el vender para hacer novelas y que aparte se creara un universo que, si bien y mal, yo sí sigo diciendo que se vaya a la fregada Disney porque el canon que existía era bastante vasto y muy complejo y estaba muy padre, ¿no? Pero, Y ¿sabes qué? O sea, sí, y entiendo, ahí hay historias muy buenas, tanto en cómics como en novelas. El asunto era que, y el mismo Lucas lo reconoce, que era un desmadre, güey. O sea, sí, claro. había contrapuntos muy fuertes en la que a un personaje hacía una cosa y ya de repente estaba casado por otra, pero en la otra no tenía hijos. Entonces, ahí es donde sí, las historias estaban muy padres, pero no había una coherencia, ¿no? Que al final es lo Por que... eso fue el reboot. Sí, por eso es lo que Pero, intentó hacer Disney, o pero no intenta. yo creo que no estuvo mal eso, o sea, la exploración justo fue lo que nos ha llevado a este punto de ahorita, ¿no? O sea, es desafortunado y que suscribo con John, había cosas increíbles como lo de Shadows of the Empire que estaba muy chingón, había cuestiones también en Dark Empire de Dark Horse Comics que funcionaban muy bien, a mí me gustaba mucho la historia que había en Dark Empire, creo que había muchísimas cosas ahí muy buenas que pues acabaron en el despropósito absoluto y en el abandono. Y creo que se perdió eso, ¿no? Al final del día yo creo que, o sea, Star Wars sí tiene muchos ángulos, es muy polémico por muchos lados, es muy criticable por otros lados, pero creo que sin duda es un estandarte fuerte de la ciencia ficción, que claro, y también lo reconozco, ¿eh? Creo que sin el planeta de los simios precediendo Star Wars y sin 2001 Odisea en el espacio, Star Wars no hubiera tenido ni la menor posibilidad de existir. Y eso se tiene que mencionar, hay que reconocerlo, pero de que es ciencia ficción, o sea, y que no solo eso, o sea, todo lo que dejó la carrera de Harrison Ford, este, obviamente la poca fortuna que tuvo Mark Hamill y que tuvo Carrie Fisher, que no supieron aprovecharlo desafortunadamente como lo hizo Harrison Ford. Pero vaya, o sea, podemos hablar de muchas cosas, pero, o sea, el papel y el personaje más representativo de la carrera de Harrison Ford, dicho por él mismo, ha sido Han Solo. Pues sí, Y porque volvemos a lo mismo, está en la mente de la Vox Populi, de la El cultura pop. imaginario colectivo, claro. ¿Sí? Exacto, ¿no? Y ahí es donde digo, ok, del planeta de los simios y de 2001 no se pudo hacer lo mismo.
Claramente, porque no fue una película epopéyica ninguna de las dos. Bueno, Planeta de los Simios sí tuvo su Pues el crecimiento. planeta de los simios, digo, se hicieron 3 películas más todavía después. Exacto. Y después todavía se rebutió la saga y todo eso. Y Tim Burton le hizo un remake que, bueno, es sin pena ni gloria y se rebutió, ¿no? O sea, ahí sí hubo trascendencia, pero tampoco sería justo comparar por el número de películas respecto a Odisea 2001, porque Odisea 2001, la neta, sí, definitivamente le puede romper la madre tanto a toda la saga de Planeta de los Simios como a toda la saga de Star Wars Ah, sin por la duda. dedicación de Kubrick, ¿no? La dedicación que estamos hablando, Y- todo lo que estamos incluso, diciendo. incluso le rompe la madre a su secuela, que no dirigió Kubrick, 2010, el año en el que hacemos contacto, que es bastante malita, porque pues no estaba Kubrick, ¿no? Y ya no Por había eso, o Martin sea, es que el Scorsese, problema ahí entonces, pasó algo muy similar a inteligencia artificial, güey. O sea, que llega, sí, la dirige Spielberg, pero pues, güey, what the fuck, güey. O sea, ya la net sin Kubrick esa película no iba a poderse hacer de la manera que se quería hacer. Y tiene un toque muy Spielberg bastante claro y sí, sí, bastante que dices al sólido. final, ay, chale, todo iba bien y ya nos fuimos al demonio, ¿no? O sea, a todos nos encantan los enanos verdes aguacatones, pero no, no era necesario, güey, como que para qué carajos, ¿no? Pues sí, pero creo que justo eso hemos visto que ha pasado cada vez que quieren retomar una franquicia enarbolando la narrativa desde la perspectiva de otro director, güey, no funciona. O sea, ya lo hemos visto varias veces. Afortunadamente ahorita lo que nos gusta mucho a los tres de la saga de Star Wars es que está cayendo ya por fin en manos decorosas de personas muy capaces que están tomando las riendas de manera correcta, ¿no? Ujú. Que sin duda creo que pues todo este debate precisamente pues coexiste para que también ustedes en los comentarios nos dejen sus críticas y sus mentadas de madre y digan, no, ¿saben qué? Se están olvidando de esta saga, se están olvidando de esta otra película. Para eso existe la caja de comentarios y si alguien quiere generar más debate, pues ayúdenos a seguirnos dando en la madre en los comentarios y a seguir generando conversación y contenido a través de estos programas que tanto nos encanta hacer para ustedes. Pues cuídense mucho, amigos. Ya saben, nos vemos dentro de 8 días. Todavía no se acaba esta pandemia, ya vamos de salida, esperemos, pero pues hay que tener cuidado. Les mandamos un abrazo. Saludos.